Saludos a todos, bienvenidos a mi canal Cursos Geotecnia. Hoy vamos a hablar sobre el factor de seguridad frente al deslizamiento y específicamente sobre el uso de la llave de entellón para aquellos casos donde no cumplimos con el factor de seguridad. En la clase anterior trabajamos la definición de factor de seguridad relacionando las fuerzas que resisten el deslizamiento y las fuerzas actuantes. Entre las fuerzas que resisten el deslizamiento incluíamos la presión pasiva que se puede desarrollar en el frente del muro, en el suelo que se localiza frente al muro, y la fuerza de fricción que se desarrolla en la base del muro. Y como fuerza total actuante tenemos la presión activa. Recordemos que según la normatividad colombiana, el factor de seguridad mínimo frente al deslizamiento es de 1.6 para la condición de cargas gravitacionales, condición estática, y que cuando se incluyan solicitaciones de sismo 1.05 como factor de seguridad mínimo. Y establece también que cuando la seguridad no la logramos con la fuerza de fricción, debemos hacer uso de algunas alternativas como son colocar dentellones, pilotear el muro, profundizar la base del muro o ampliar la base del mismo. Hicimos referencia a que en el curso vamos a trabajar con las dos alternativas, o colocar dentellones o ampliar la base del mismo. La normativa exige que no se tenga en cuenta la posible presión pasiva en el frente del muro. Es decir, si bien se puede desarrollar cierta presión pasiva por parte del suelo que se encuentra frente al muro, la normativa exige que no se tenga en cuenta y que solo incluyamos como fuerza que resiste el deslizamiento la fuerza de fricción que se desarrolla en la base del muro. Por lo tanto, si en nuestro problema no estamos garantizando el factor de seguridad mínimo de 1.6 o 1.05, las alternativas, las que vamos a trabajar en el curso, son la de colocar llave de entellones o ampliar la base de la cimentación. Hoy vamos a hablar sobre el efecto del uso de los entellones en la evaluación del factor de seguridad. En este momento tenemos la expresión completa para el cálculo del factor de seguridad frente al deslizamiento. La fuerza o las fuerzas que se oponen van a estar dadas por la reacción pasiva, la fuerza de fricción, y la fuerza que trata de generar el deslizamiento es la fuerza activa. Recordemos que esta relación tiene que ser mayor o igual que 1.6. Vamos a plantear varios casos y en principio vamos a plantear expresiones que tengan en cuenta dicha reacción pasiva en el frente del muro. Esto para aquellas normativas en donde sí se permite el uso de la reacción pasiva o una fracción de ella para el cálculo del factor de seguridad frente al deslizamiento. Y luego vamos a ir ajustando la expresión para poderla usar según la normatividad colombiana. Ya nosotros conocemos las expresiones para desarrollar o para calcular la reacción pasiva y observemos que cuando incluimos una llave o dentellón, el suelo que se encuentre frente a la llave de dentellón también ahora va a ofrecer una reacción pasiva. La expresión entonces ahora queda no solo en función de la profundidad de desplante, sino también de la altura de la llave de dentellón. Ahora, esta expresión la podemos usar siempre y cuando garanticemos la permanencia de ese suelo, ¿de cuál? Del que se encuentra frente a el muro,
durante la vida útil del proyecto, siempre y cuando garanticemos la permanencia de este suelo frente al muro. Podemos incluir en el cálculo de la presión pasiva la profundidad de desplante más la altura de la llave de entellón. En el caso de la NSR10, no se debe incluir la reacción pasiva del suelo que se encuentra frente al muro, pero sí podemos incluir el efecto que tiene la existencia de dicho suelo en el cálculo de la reacción pasiva en el frente de la llave. Esta sería la expresión para calcular la reacción pasiva frente a la llave de entellón, pero teniendo en cuenta el efecto que tiene el suelo frente al muro. Observemos que la expresión queda ahora en función de la altura de entellón, pero también aquí está en función de la profundidad de desplante. En esta expresión solo estamos incluyendo de toda la reacción pasiva lo que se desarrolla en el frente de la llave de entellón, pero el peso de este suelo tiene un efecto en el cálculo de la presión pasiva. Ahora, si hay dudas de la permanencia de este suelo durante la vida útil del proyecto, lo que debemos hacer entonces es no incluir al suelo en el cálculo del factor de seguridad frente al deslizamiento. Eso quiere decir que ahora estamos suponiendo que la superficie del suelo frente al muro está a nivel con la profundidad de desplante y la reacción pasiva ahora solo estará en función de la altura de la llave de entellón. Esta sería, digamos que, la condición menos favorable a la hora de incluir la presión pasiva cuando hacemos uso de la llave de entellón. Para resumir, vamos a plantear 5 casos dentro de todas las posibilidades que se pueden presentar. Estos son 5 posibles casos. Podemos tener muchos más casos. El caso 1 es el caso donde nos encontramos aplicando la NSR10 y no hay dentellón. Si estamos aplicando la NSR10 y no tenemos dentellón, este término presión pasiva es 0. El caso 2 es el caso donde no tenemos dentellón, pero estamos aplicando una normativa distinta a la NSR10. En ese caso, hacemos el cálculo de la presión pasiva que se desarrolla en el suelo frente al muro y se utiliza o el 100% o una fracción de esa presión pasiva. Todo va a depender de la normativa que estemos trabajando. El caso 3 es el caso donde tenemos dentellón y estamos aplicando una normativa distinta a la NSR10. Eso quiere decir que podemos incluir para el cálculo de la presión pasiva tanto lo que se desarrolla frente al muro
como lo que se desarrolla frente a la llave de Dentellón. Nuevamente, dependiendo de la normativa, o utilizamos el 100% de esta reacción pasiva o una fracción de ella. El caso 4, estamos utilizando el Dentellón y también estamos trabajando bajo la normativa NSR10. Eso quiere decir que no vamos a poder incluir la reacción pasiva del suelo frente al muro, solo vamos a poder incluir la reacción pasiva que se desarrolla frente al Dentellón, pero en el cálculo de la presión pasiva vamos a tener en cuenta el efecto que tiene el peso del suelo frente al muro. Y finalmente el caso 5, estamos proponiendo Dentellón, estamos trabajando con la normatividad NSR10, pero al no tener garantía de la permanencia del suelo que se encuentra frente al muro, solo la presión pasiva quedará en función de la altura de la llave de Dentellón. Este sería el caso 5, donde estamos aplicando la normativa NSR10 y dada la no garantía de permanencia del suelo frente al muro, pues no se incluye ni para el cálculo de reacción pasiva frente al muro, ni el efecto de ese suelo en el cálculo de la reacción pasiva frente a la llave de Dentellón. Podemos tener muchos más casos, pero en principio, digamos que estos son los casos generales que vamos a trabajar. Ahora vamos a hablar sobre el cálculo de la fuerza de fricción que se desarrolla teniendo en cuenta la presencia de la llave de Dentellón. Resulta que al desplazarse el muro frente a la presión activa, el suelo que se localiza frente al Dentellón lo hace en conjunto con el muro. Por lo tanto, vamos a generar una fuerza de fricción ahora no entre suelo y concreto en esta zona, sino que vamos a generar una fricción entre suelo y suelo. Es decir, este bloque ahora se mueve en conjunto con el muro y por lo tanto, al desarrollarse la fricción, se desarrolla en esta superficie. En el resto de la superficie, estamos hablando debajo o en la base de la llave de Dentellón y en el resto de la zapata sí se presenta una fricción entre el suelo y el concreto. Es así como vamos a dividir la superficie total de A hasta B, C a D y de D a F. Y hablamos en términos de fricción suelo-concreto en la superficie AB y en la superficie CD. Y hablamos de una fricción suelo-suelo en la superficie DAF. Entonces, la fuerza de fricción total será la suma de una fuerza de fricción 1, suelo-suelo, más una fuerza de fricción 2, suelo concreto. Para poder evaluar la fuerza de fricción suelo-suelo, vamos a determinar de toda la resultante del diagrama de presiones una resultante R1 que esté actuando en la superficie DF. Para eso requerimos el esfuerzo máximo y el esfuerzo calculado bajo el punto D. Y para calcular la fuerza de fricción 2, fuerza de fricción suelo concreto, vamos a utilizar la fuerza resultante que actúa en la superficie ABCD.
Es decir, que la resultante total del diagrama de presiones, que ya la habíamos evaluado anteriormente y que conocemos, es la sumatoria de fuerzas verticales. Ahora vamos a dividirla en dos partes. Una resultante 1 para calcular la fuerza de fricción suelo-suelo y una resultante 2 para calcular la fuerza de fricción suelo concreto. Citamos como referencia del método que estamos aplicando Darwin 2016, el texto de diseño de estructuras de concreto, la 15ª edición de 2016. Muy bien, ahora se plantean las expresiones para calcular la fuerza de fricción, caso donde se plantea la llave Dentellón. Hemos dicho que esa fuerza de fricción está dada por la suma de una fuerza de fricción suelo-suelo, que es la fuerza de fricción F1, más una fuerza de fricción F2, que se desarrolla entre el suelo y el concreto. En primer lugar tenemos la fuerza de fricción F1 y teniendo en cuenta que se desarrolla en una superficie donde tenemos contacto suelo-suelo, multiplicamos la cohesión por la distancia B1. B1 me representa la longitud del segmento DF y queda definida cuando proponemos la posición de la llave Dentellón debajo de la zapata. Ahora sumamos la resultante R1 que está multiplicada por tangente del ángulo de fricción del suelo de fundación. A diferencia de lo que hacemos en el cálculo de la fricción suelo concreto, ahora estamos trabajando con los parámetros de resistencia al corte del suelo, cohesión y ángulo de fricción. Por otra parte, la fricción 2, que es fricción suelo concreto, ya hace referencia nuevamente a la adhesión, que es el producto de la cohesión por un factor K, por B2. B2 viene siendo la longitud total de los segmentos AB, CD. Y debemos sumar el producto de la reacción 2 por tangente de delta, que es el ángulo de fricción entre suelo y concreto. Ya en la clase anterior hablábamos sobre los valores que pueden tomar los valores de los factores K. Este producto tangente de delta, en algunos programas ustedes lo van a encontrar como coeficiente de fricción, μ. Entonces algunos programas, en lugar de preguntarles por el coeficiente K y el ángulo de fricción, les preguntan directamente por el coeficiente de fricción μ. ¿Cómo calculamos la resultante R1 y cómo calculamos la resultante R2? Para luego reemplazar acá. Ya se supone los demás términos son conocidos. B1 será conocido en la medida en que yo propongo la posición. Φ2 es el ángulo de fricción del terreno de fundación. C2 es la cohesión del terreno de fundación. Por lo tanto, aquí R1 será la expresión a determinar. Lo mismo acá, ya los factores K son valores que proponemos en función del tipo de suelo. B2 estará en función nuevamente de la posición de la llave Dentellón. Y solo nos resta pues encontrar una expresión para R2. Entonces para la resultante R1 lo que vamos a hacer es determinarla en función del área del diagrama que queda justo debajo de la superficie donde se desarrolla fricción suelo-suelo. Entonces para eso es necesario pues calcular previamente el esfuerzo bajo el punto D y la resultante R1 estaría dada por esfuerzo máximo más el esfuerzo en D entre 2 multiplicado por B1 y por 1 metro de profundidad. Recordemos que estamos realizando el cálculo por 1 metro de longitud de muro. Es decir, que la resultante
del diagrama de presiones por metro lineal no es más que el área del diagrama. El esfuerzo bajo el punto D lo podemos calcular por relaciones de triángulo o ecuación de la recta, y esta es la expresión que se propone entonces en este caso para calcular el esfuerzo bajo el punto D. Sabemos que la resultante total, R1 más R2, por sistema equivalente de fuerzas, corresponde a sumatoria de fuerzas verticales. Por lo tanto, R2 yo puedo calcularla restando a sumatoria de fuerzas verticales R1, o nuevamente aplicando área de trapecio, esfuerzo en D más esfuerzo mínimo entre 2 multiplicado por B2 y por 1 metro de profundidad. Ahora, si reemplazamos R1 y R2 finalmente en las expresiones, pues vamos a poder calcular el factor de seguridad y realizar la comparación con el mínimo que establece la normativa. Es decir, que esta sería la expresión general a trabajar en el cálculo del factor de seguridad cuando se propone llave de Entellón. Aquí donde aparece presión pasiva, tenemos que saber en qué caso estamos: caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Y reemplazamos R1 y R2 dependiendo si estamos proponiendo la posición de la llave de Entellón y vamos a evaluar la altura del dentellón, o caso donde se propone la altura de la llave de Entellón y vamos a evaluar la posición. Entonces, aquí tenemos una expresión, pero vamos a tener básicamente dos incógnitas dentro de esa expresión. Las dos incógnitas van a ser la altura de la llave de Entellón y la posición B1 de la llave de Entellón respecto al pie. Entonces, si nosotros vamos a proponer una llave de Entellón, sabiendo ya que el muro sin dentellón no cumple la seguridad mínima del reglamento, lo que hacemos es reemplazar aquí el valor mínimo que exige el reglamento y en esta expresión hacer la evaluación o de la altura de la llave de Entellón si proponemos la posición, o calcular la posición si lo que hacemos es proponer una altura. Esas van a ser las dos alternativas trabajadas a partir de una misma expresión. Muy bien. Finalizamos así este video sobre la evaluación del factor de seguridad frente al deslizamiento de un muro de contención en voladizo. Hasta el próximo video.